Ya, pues bueno, bienvenido a esta charla organizada por Senia. Todos los jueves el Senia organiza charlas, por si acaso. Es como un ciclo constante y semanal. Así que si les gusta esto, pueden venir todos los jueves. ¿Ya? Son temas distintos y de distintos como complejidades. A veces son más científicos, como de bajo nivel, y otras veces son más amigables. Esta charla en particular está pensada para ser muy amigable, incluso para gente que no programa. Así que eso. Y mala suerte para los investigadores si querían ver como algo muy complejo. Esta no es su charla de hoy, ¿ya? Bueno, antes de comenzar, tengo que mencionar, bueno, me presento, soy Eugenio Herrera y trabajo acá en Senia como ingeniero de Machine Learning. Y antes de comenzar tengo que avisar de que hablo muy rápido y modulo mal, y en especial cuando hablo cosas que me gustan, y estos de los temas que más me gustan en la vida, así que es posible que en un momento como que no se entienda nada lo que diga, y ahí me pueden parar la mano y decir como no estoy entendiendo nada que estáis diciendo, y no hay ningún problema, estoy acostumbrado, ¿ya? Eso, pues, démosle. Entonces, bueno, como ya saben, la charla es cómo entrenar tu GPT, ¿ya? Ver en el fondo cómo se pasó, cómo fue el proceso de crear GPT y pasar de GPT a ChatGPT, ¿ya? Entonces quiero partir explicitando cuál es el objetivo de esta charla para que estemos alineados, tanto audiencia como yo, en qué queremos sacar de esta charla, ¿ya? Em, a mí me pasa en particular con la prensa en Chile que cubre IA, de que siento que a veces no ayuda mucho a informar respecto a esta área, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este headline de el mostrador de que un experimento con inteligencia artificial, lo que ChatGPT dice de la economía chilena, Piñera, Ponce y Sayá. Si bien esto en verdad no desinforma ni nada, como que siento que no entiendo muy bien por qué está en la prensa. Igual entiendo de que quieren sacar clics, views y estas cosas son flasheras, así que por eso lo usan. Pero otras veces siento que directamente como que no tiene sentido que lo publiquen o que está mal informando, o dando una sensación de que estas cosas son muy mágicas y predicen cosas que, como sobrenaturales. Como el caso de acá, el de inteligencia artificial muestra cómo será Chile si el cambio climático sigue avanzando, y está esta imagen de Santiago desolada. Y esto es literal que ingresaron un prompt a un modelo de text-to-image, de como Santiago, si es que está calentando global, y genera eso. Y como literalmente podría haber puesto una Santiago invadido por aliens nazis, ¿cachai? Y sería generar una imagen y estaría acá. O el caso este famoso del perrito en la bandera, que una IA generó la bandera de Chile y la mascota es un perro. Y que en verdad esto no fue así, po. Lo que pasó es que había una IA que generaba descripciones de bandera, la descripción de la bandera fue un perro, la de Chile, y después otra persona llegó y por Photoshop hizo esto, y no sé por qué los medios de prensa no investigaron un poco más y todos pusieron que esto lo había generado una IA. Así que ese perro de ahí no lo hizo una IA, por si acaso. ¿Ya? Entonces el objetivo de esta charla es comprender qué es un GPT, entender cómo se pasó de GPT a ChatGPT, porque no son lo mismo, y lo más importante, para mí al menos, es que dejen de ver esto como una caja negra. Mi idea es que puedan entendiendo cómo fue el proceso de creación de esto, que entiendan sus fortalezas y limitaciones, y así no lo vean como esta entidad súper mágica con superpoderes y todo, y puedan ver qué se puede o no se puede hacer. Y así, ojalá familiarizarse más con esto, ¿ya? Y si les interesa, poder seguir estudiándolo más a profundidad. Entonces, la estructura de la presentación es primero ver qué es un GPT, después por qué no solo nos bastó con GPT, Instruct GPT, que fue el paper que introdujo al sistema por el que se cree que se creó ChatGPT, y finalmente el panorama de la IA después de que salió este paper de Instruct GPT, es decir, cómo afectó a otras áreas de investigación. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Ya. Antes tengo que hacer un diccionario para las personas que no están familiarizadas con este como mundo. Entonces voy a decir varias veces la palabra prompt, que es básicamente una secuencia de texto, ¿ya? Un texto cualquiera. Token vendría siendo una palabra dentro de un texto o un prompt. Es decir, que si digo el árbol, árbol podría ser un token. Y sé que algunas personas van a decir que los tokens no siempre son palabras, pero para efectos de esta charla, como que digamos que token es una palabra, ¿ya? Arquitectura nos referimos a arquitectura de la red neuronal. Y para los que no saben, las redes neuronales son un sistema que se usa en inteligencia artificial para eh, hacer que se aprendan a resolver tareas, ¿ya? Es como una abstracción de cómo es una red neuronal, etcétera, ¿ya? Y la cosa es que estas redes neuronales tienen neuronas y que nosotros vamos a hablar de parámetros, ¿ya? Esta parte puede ser muy extraña de las redes neuronales, pero no es tan importante entrar a profundidad para efectos de la charla. Entrenar es justamente el proceso de aplicar, o sea, de hacer que una red neuronal aprenda algo, ¿ya? En específico a que resuelva una tarea, ¿sí? Por ejemplo, reconocer fotos de gatos, ¿ya? Y fine-tune es un entrenamiento extra que se le hace a esta red preentrenada, o sea que ya adquirió conocimiento para resolver una tarea, cosa de que pueda extrapolar ese conocimiento para resolver otra tarea, como por ejemplo pasar de fotos de gatos a fotos de tigres, ¿ya? A la gente que está presente no se ve, pero acá sale de tigres, ¿ya? Como que los tigres son parecidos a los gatos, entonces sabemos que si lo entrenamos un poquito más va a generalizar a tigres. Entonces ahora vamos a ver qué es un GPT, ¿ya?
El proceso de creación de GPT tiene como cuatro partes. Primero los transformers, GPT-1, GPT-2 y GPT-3, porque fueron tres GPTs que fueron creados antes de ChatGPT. Entonces, primero transformer, ¿ya? Este es una arquitectura, ¿ya? Propuesta por Google en su famoso paper de Attention is all you need. ¿Por qué famoso? Famoso porque después de este paper como que se puso de moda que ahora en día todos los papers de IA son como X is all you need o is X all you need, etc. Y se volvió como un meme, ¿ya? Pero eso demuestra lo influyente que fue este paper, como que es de los papers más citados hoy en día, ¿ya? Y la gracia de este paper es que permitía al modelo poner atención a diferentes partes de la secuencia de entrada al momento de realizar predicciones, ¿ya? Entonces, como podemos ver acá, uno al momento de leer cosas generalmente relaciona, em, según la palabra en la que está parado, distintos como palabras que contextualmente son más importantes, ¿sí? Literalmente uno pone atención. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de chasing, yo sé que chasing va a estar más relacionado con is y el sujeto, que sería FBI, en vez de la palabra de, ¿sí? Em, y algo importante de este paper, aparte de proponer esto, es que lo hacía de manera secuencial, ¿no? O sea, paralela, perdón. Porque antes de este paper, las tareas de lenguaje generalmente se resolvían de forma secuencial, es decir, que tenía un modelo que pasaba palabra por palabra, ¿sí? Y era como autorregresivo. Y acá se podía procesar todo el texto de forma paralela, y lo cual aceleraba el resultado y aparte tenía resultados mejores, ¿ya? Sí sé que estoy simplificando los transformers, pero nuevamente esto está pensado para gente que no programa. Ya. Entonces el panorama después de que salió Transformer, pero y previo a GPT, respecto a los modelos de lenguaje, era que estos modelos eran entrenados de forma específica para resolver sus tareas, ¿ya? Es decir, que yo quería resolver una tarea de traducción o de responder preguntas o resumir un texto, entrenaba un modelo con el objetivo explícito de que resolviera esa tarea, ¿ya? Y ahí es donde entra entonces después GPT, ¿ya? Que propone un entrenamiento, un preentrenamiento generativo de un modelo con un set de datos extenso y diversos y sin clasificar, y que después generalizaba para otras tareas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? La idea es que da un texto, ¿ya? Como el que se fue a Melipilla perdió su, este modelo tenía que ver cuál era la palabra más probable que estuviera después, ¿ya? Entonces tenía un diccionario de muchas palabras y asignaba a cada palabra una probabilidad. Si has sido criado en Chile, sabrás que lo más probable es que acá después venga silla, ¿sí? Y uno le asigna una probabilidad a esto, ¿ya? Entonces, esto tendrá 90% de probabilidades, oportunidad 5, billetera 3 y probablemente el resto de las palabras tendrá cercano a 0% de probabilidades, ¿ya? Em, sí, algo que creo que es importante. Como que ahora que salió ChatGPT, he escuchado mucho de que está como esta sensación de que entró la IA en nuestras vidas y es una realidad y todo, pero en verdad estos tipos de sistemas ya vienen hace tiempo acá. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el punteo de esta presentación, eh, Google literal me predijo la palabra que venía, o sea, es como básicamente la tarea que hace un GPT. Y este tipo de tecnología ya está metida en los correos y en docs hace como 3 4 años, así que igual está en nuestras vidas. ¿Ah? Bueno, ya, 3 2 años en nuestras vidas. Y lo mismo con las recomendaciones de YouTube, Spotify y todo. Así que como que la IA en verdad ya es parte de nuestras vidas hace varios años, ya. Solo que ahora es más sorprendente y claramente va a ser cada vez más parte de nuestras vidas. Em, bueno, entonces, lo que hace GPT es que, o el paper de GPT lo que proponía es que preentrenaba un set de datos muy extenso con un modelo de transformer para que predijera el siguiente token, ¿ya? De manera general. Y luego, una vez que tenía este modelo preentrenado, uno lo fine-tuneaba para resolver tareas, ¿ya? Apartes, como por ejemplo responder preguntas, resumir texto, etc. Y con este preentrenamiento y entrenamiento extra para resolver tareas posteriores, obtuvo el estado del arte en muchas tareas de lenguaje, ¿ya? Y además otra gracia que tuvo es que fue en ese momento el modelo con más millones de parámetros, ¿ya? Como neuronas, parámetros, etc. Que da 117 millones de parámetros, ¿ya? Otra cosa simpática de este modelo es que se puede usar de forma autorregresiva. Entonces se recuerdan que predice la palabra más probable o la probabilidad de las palabras, da un texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que si pongo Juanito clavó me va a decir que lo más probable sea clavito. Entonces después pongo Juanito clavó un clavito y lo más probable es que después venga qué, y así. Entonces voy como, ingreso un texto, me da un resultado, ingreso el texto más ese resultado y lo voy como autorregresivamente ingresándolo y así va generando una cadena de texto, ¿ya? De hecho, esta sensación de ChatGPT de que te quedas como escribiendo, en parte es por eso, porque se va como autorregresivamente iterando, ¿ya? Y otra cosa chora es que, ¿se acuerdan de que recién les mencioné de que asigna una probabilidad? Eh, yo perfectamente podría elegir la palabra más probable, ¿cierto? Para llenar esta secuencia. Pero también uno puede dar como una holgura de que elija, no sé,
elige entre las 3 palabras más probables o algo así. Y la verdad es que con esto se da esta sensación de creatividad, porque genera como textos distintos y no los más obvios, ¿sí? Y por eso te puede generar de repente textos distintos para el mismo input, ¿ya? Esto va a ser importante después. Bueno, después vino después vino GPT-2, que en resumen, porque en verdad esto no fue lo único que hizo el paper, entrenaron un GPT con más parámetros, ahora 1.5 billones de parámetros en versión gringa, y aún más datos, ¿ya? Es decir, que pasamos de un transformer chiquitito a uno más grande, ¿ya? Y después vino GPT-3, que entrenó aún con más parámetros, ahora con 175 billones de parámetros, o sea, pasamos de 1.5 a 1.75 billones, o sea, más de un 100%. ¿Sí o no? O sea, más de 1000 veces, o sea, más de 100 veces, perdón. Y aún más datos, ¿ya? Y entonces pasamos de un transformer chiquitito a uno mediano y ahora a uno gigante, ¿ya? Y entonces la pregunta es, ¿por qué, si es que ya teníamos un modelo gigante y que podía predecir tokens y todo, no ocurrió esta explosión cámbrica que sí generó ChatGPT? ¿Ya? ¿Por qué no nos bastó solo con GPT para hacer herramientas útiles o tan útiles? Entonces, recordemos que GPT fue entrenado para predecir el siguiente token con un set de datos extraído de gran parte de Internet, ¿ya? Y Internet como que no es siempre lo más amigable del mundo o lo más útil. Está lleno de desinformación o contenido tóxico, etc. Y entonces ahí se genera un problema que si bien OpenAI hizo un trabajo bien extenso para sacar datos de buena calidad, se pueden filtrar datos de mala calidad o que no sean tan deseables, ¿ya? Entonces, GPT lamentablemente puede entregar información tóxica, ¿ya? Y otro problema que puede tener es que también puede entregar información que no es útil contextualmente. Entonces, por ejemplo, un usuario podría ingresar el prompt de qué ocurrió el 11 de septiembre en Chile y GPT daría una respuesta asociada a el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿ya? Sin entender como el contexto país, ¿ya? Eh, entonces, quiere decir que no entendió el contexto, ¿ya? No es útil la respuesta contextualmente. Igual acá hay un hack que se puede hacer y es que como este modelo está entrenado para predecir la siguiente palabra en un texto, uno podría escribir el texto de una forma que sea más lógica que la siguiente palabra que prediga y por tanto la secuencia sea como contextualmente más útil. Como así, por ejemplo, yo podría llegar a preguntarle al modelo cómo puedo desinstalar mi antivirus y quizás en verdad no me dé algo útil. Pero en cambio si escribo un prompt con una estrategia como el siguiente es un diálogo entre un asistente virtual y un usuario, el asistente busca ayudar al usuario de manera respetuosa y amigable. Después simulo como un diálogo, usuario, ¿cómo puedo desinstalar mi antivirus? Asistente, y la idea es que desde acá empiece a completar GPT. Es probable que adquiera como una estrategia de relleno que sea más helpful, como más ayudadora, ¿ya? ¿Se entendió esto de acá? ¿Sí? Ya, bueno. Y el último problema relevante es que puede entregar información falsa o que se le llama alucinaciones, ¿ya? Como por ejemplo, alguien podría ingresar como tiene la Universidad de Chile un estadio y acá dice sí, el estadio de Chile, sí, el estadio de la Universidad de Chile y empieza a rellenar con información que como que pareciera estar segura de ella, pero que en verdad la inventó, ¿ya? A todo esto yo soy de la U, así que también me estoy molestando mismo, no es como un palo para molestar a la U, o sea, como por maldad. Entonces, en resumen, GPT puede entregar información falsa, es decir, alucinar, entregar información que no es útil contextualmente y entregar información tóxica, ¿ya? Y entonces ahí viene este paper que sacó OpenAI el año pasado, que es a principios del año pasado, que es Instruct GPT, cuyo título es Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback, ¿ya? Acá está el paper, los hartos autores que lo escribieron y pueden ver que es de OpenAI. Así que vamos a ver el abstract en esta parte de acá, se las voy a traducir. Entonces, hacer modelos de lenguaje grandes no necesariamente hace que sean mejores para seguir las intenciones de los usuarios. Por ejemplo, un modelo grande de lenguaje puede generar outputs que sean no reales, tóxicos o simplemente no útiles para los usuarios. En otras palabras, estos modelos no están alineados con la intención de los usuarios, ¿ya? Y entonces acá definimos que esto es un problema de alineamiento, ¿ya? Como que los usuarios quieren una cosa, pero el entrenamiento de GPT no necesariamente está alineado con la intención que queremos que cumplan, ¿ya? Entonces, de esta forma, los autores buscan alinear a GPT para que sea helpful, es decir, que ayude a los usuarios a cumplir su tarea, que sea honesto, es decir, que no fabrique información falsa o que induzca al usuario a errores, ¿ya? Y además que sea harmless, es decir, que no dé información que cause daño psicológico, social, físico, etc., ¿ya? Es decir, que no sea tóxico. ¿Ya? Ahí es lo que los autores le llaman la triple H, ¿ya? Sí, son muy jóvenes para esta referencia probablemente, pero este es un personaje de la WWE, ¿sí? Ahí pueden ver las gráficas de la época, ¿ya?
Entonces lo que queremos hacer es pasar de un transformer así, que puede ser tóxico, a uno que ayude realmente, ¿sí? Ya, pues. Justo ayer pasó que una amiga me mencionó de que estaba segura que ChatGPT, o le da la sensación que ChatGPT tiene como 10.000 esclavos atrás que le están escribiendo las respuestas a ella, ¿ya? Por lo útil que es, ¿ya? Y creo que esta igual es una intuición válida, como de por qué simplemente para mejorar a GPT no llegó OpenAI y contrató a miles de personas para que escribieran información como factual, ¿ya? Em, y justamente eso es lo que intentó resolver OpenAI, ¿ya? En particular detallan un proceso de 3 pasos. Sé que acá hay 4 pasos, pero es porque el último paso se puede, o sea, el último paso es que se repiten otros pasos, ¿ya? Em, el primer paso es hacer un proceso de supervised fine tuning. El segundo paso es entrenar un reward model. El tercer paso es optimizar el modelo del paso 1 en contra del modelo del paso 2 usando reinforcement learning y después se pueden repetir los últimos 2 pasos. Y sé que esto quizás suena como coreano, pero en palabras no técnicas lo que están haciendo es, o proponiendo hacer, es uno, entrenar a GPT de forma externa con supervisión humana experta, ¿ya? Que en este caso vamos a llamar a estas personas que están asistiendo al entrenamiento labelers, ¿ya? Luego se entrena un modelo que de cierta forma aprende el juicio de la supervisión experta, ¿ya? Entonces intenta simular a los labelers. Y finalmente se entrena al modelo del paso 1 junto al modelo del paso 2, ¿ya? Y así puedes generalizar como si tuvieras miles de labelers, pero en verdad tienes unos pocos, porque tenía un modelo que aprendió el juicio de los labelers, ¿ya? Em, ¿Hasta aquí quedó claro? Porque sé que puede ser medio confuso. ¿Sí? Ya. Antes de comenzar a explicar cada uno de los pasos, vamos a mencionar. Se contrataron a 40 personas que les vamos a llamar labelers para que asistieran al proceso de entrenamiento, ¿ya? Y distintos labelers asisten a distintas partes de este proceso, ¿ya? No son todos los labelers en la misma parte. Y además se creó un set de datos con prompts reales hechas por usuarios de GPT-3 en la plataforma de OpenAI. Porque en OpenAI ya tenía una API abierta para que la gente pudiera usar GPT-3. Entonces con eso tenían ejemplos de prompts y empezaron a ver qué tipos de prompts pedían los usuarios y no se resolvían. Y con eso generaron un set de datos de prompts que encontraron como útiles de resolver, ¿ya? Algo que recuerden, esto es para InstantGPT, esto no es ChatGPT. O sea, es probable que sí o sí usan este tipo de estrategias, pero que las trabajaron después y usaron más labelers, más datos y todo, ¿ya? Em, ya, po. Entonces, después, los datos generados, estos set de prompts, se separaron de la siguiente forma. 13.000 datos para el primer paso, ¿ya? 33.000 datos para el segundo paso y 31.000 datos para el tercer paso, ¿ya? No es una cantidad tan absurda de datos, como pueden ver. Así que ahora vamos a los pasos, ¿ya? Primero el paso 1, ¿ya? Como mencioné antes, se tienen prompts que son reales, que fueron ingresados por el usuario, ¿ya? Y los labelers anotan respuestas que serían deseadas para estos prompts. Es decir, llegan los labelers, toman prompts, y en vez de que lo responda ChatGPT, lo responden ellos con respuestas deseadas, ¿ya? Cumpliendo, respetando todas las 3H, ¿ya? Y luego con estas respuestas y estos prompts se fine-tunea GPT-3, ¿ya? Es decir, se hace un entrenamiento extra con los datos hechos en esta parte, ¿ya? Y este modelo le vamos a llamar SFT, de Supervised Fine Tuning, ¿ya? ¿Alguna duda de este paso? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces el paso 2. Nuevamente se extraen prompts reales, que son distintos a los prompts de acá, ¿ya? Y se ingresan estos prompts al modelo entrenado en el paso anterior, es decir, al SFT. Y se acuerdan que podíamos aprovechar esto de que tenías como probabilidad de respuesta y así como hacer como creatividad, ¿ya? Bueno, eso permite de que uno pueda hacer que GPT, a pesar de que le ingrese el mismo prompt, genere prompts distintos en respuesta, ¿ya? Entonces lo que hacían es que este modelo generaba 8 prompts por prompt ingresado, ¿ya? Y después los labelers hacían un ranking de estos prompts, de mejor a mayor, ¿ya? Bajo su juicio propio. Entonces tomaban las 8 respuestas que dio GPT y hacían un ranking de menor a mayor según esta respuesta, ¿ya? Y lo creativo o genial de esto es que después entrenaron un modelo, que le llaman Reward Model, que aprendía a simular cómo estos labelers rankearían respuestas, ¿ya? Em, entonces, como tenías una lista de respuestas, este modelo lo que hacía es que era entrenado para que viera como qué tipo de respuestas eran preferidas por los labelers, con la intención de que esta forma pudiera como simular el juicio de los labelers, ¿ya? Entonces, una vez logrado esto, y en tener un modelo que podía como simular cómo sería el juicio de un labeler, pasábamos al paso 3, que era justamente entrenar a el GPT del paso 1, al SFT,
con la asistencia de este reward model, ¿ya? Y así ya no tenía que tener tantos labelers, porque tenía un super labeler que generalizó, ¿ya? Entonces se extraen prompts del dataset, distintos a los prompts de los pasos anteriores, se ingresan estos prompts al modelo del paso 1, ¿ya? Y así se generan hartas respuestas, y el modelo de reward model es usado para entrenar feedback de calidad de esta respuesta, ¿ya? Entonces con este score entregado por el reward model, este modelo se va a ir ajustando o bien entrenando para mejorar sus resultados ante este modelo, ¿ya? Igual estos pasos se vienen repitiendo entre el paso 2 y el paso 3, ¿ya? Iterativamente, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que este proceso propone es que uno se generan un pequeño dataset de calidad con los labelers, ¿ya? Después los labelers asisten al entrenamiento de un modelo externo para que aprenda a evaluar como ellos lo harían, ¿ya? Y finalmente se entrena un GPT versus este modelo externo, ¿ya? Y así se ahorra mucho trabajo humano, ¿ya? Y se aprende de un dominio más grande del que se está entrenando, ¿ya? Bueno, acá está el resumen visual del proceso. Acá me quiero detener por si tienen alguna duda, porque entiendo que puedan tener dudas del proceso. Sí. No sé si en el chat quizá hay alguna duda. ¿No? Sí, dale. Yo tenía una duda que usualmente en estos como escritores, por ejemplo, de texto, hay como un slider que uno le puede aumentar, por ejemplo, la creatividad. Eso tiene que ver como, por ejemplo, cuáles de las top sugerencias de prompts son las que elige. Por ejemplo, si elige las primeras 3, si uno las aumenta, va a elegir las primeras 5 o 6. Sí, eso mismo. Sí. Voy a repetir la pregunta porque si no se escuchó. Me preguntaron si es que en algunas de estas herramientas de generación de texto hay como unos sliders que permiten como ajustar la creatividad. Y claro, efectivamente lo que está ajustando uno ahí es que como hasta qué rango de palabras es permitido seleccionar o ser flexible de seleccionar. Y por eso como que aumenta la creatividad. ¿Sí? ¿Ah? Ya. Ah, dale, pregunta. Felipe. ¿Se va a escuchar por alguna parte? Eh, ¿Yo? Es que no Sí, escuché sí. mucho al que estaba hablando antes. Ya. Gracias, Eugenio. Una pregunta. ¿En el paper sale como, algún indicio del tamaño del modelo de rewards? En comparación a GPT-3. Sí, sí hay uno, no lo recuerdo de memoria, pero sí, lo mencionan la cantidad de parámetros. Pero también es como un modelo gigante como GPT-3 Sí, de hecho, acá puedo estar súper equivocado, pero si mal no recuerdo, igual creo que era del orden de cientos de millones o de quizás un billón de parámetros. Sí, creo que era grande. Ya, perfecto. Gracias, ¿Mm? Eugenio. Nada, ya. Dale, Gonzalo, pregunta. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Previamente tú mencionaste de que se cercioraron que GPT entregara respuestas honestas. Ujú. ¿Eso se resolvió en un paso previo o o a través de estos labelers fueron lo que fueron verificando? Sí, ¿Y este cómo lo hicieron? sistema... Ah, perdón, no escuché la última Sí, parte, disculpa. y si fue un plazo previo, ¿cómo lo hicieron? Eso era... No, mediante este proceso intentan resolver ese problema. Sí. Ya, Sí. gracias. De nada. ¿No hay más preguntas? Ya, entonces voy a continuar. Entonces ahora vamos a ver los resultados que decía que el paper obtuvo, ¿ya? Ah, vale. Por ejemplo, no perdería la neutralidad o la objetividad que pertenece esta intervención por parte de los labels, Ajá. porque estarían como mediante sus juicios buscando datos, poniendo datos como un poco parte de lo que ellos piensan que debe. Claro. Eso no es objetivo. Ya. Ya pasa a ser más objetivo. Ajá. Ya, buena pregunta. Preguntan acá de que si es que no afectaría el hecho de que los labelers están... Voy a refrasear, dime si es que no lo digo mal. Que al final como los labelers son los que están escribiendo la respuesta, están pasando su subjetividad al modelo en vez de ser objetivo. ¿Sí? ¿Está bien? Tipo, efectivamente, están haciendo su subjetividad. Entonces lo que hizo OpenAI, al momento de seleccionar estas 40 personas, es que pasaban por un test para ver cómo si estaban alineados con lo que ellos sentían de que tenía que estar alineado el modelo, ¿sí? Obviamente con una subjetividad propia de lo que la empresa quería que fuera, ¿sí? ¿Una pregunta? Ya. Ya, entonces como decía, vamos a ver los resultados que destacó el paper, ¿ya? Recuerden, eso sí, porque dijiste ChatGPT, esto es en ChatGPT. Después en ChatGPT pueden haber agregado cosas nuevas que no estamos muy al tanto, porque no es público el entrenamiento.
Entonces, en InstructGPT demuestran que tuvieron mejoras en truthfulness, es decir, en decir como información real, ¿ya? Así que, claro, el sistema que ellos aplicaron funcionó, a la respuesta que me hizo Gonzalo, ¿ya? Reportaron un 25% menos de toxicidad que GPT-3, ¿ya? Y acá sé que a algunas personas les puede causar ruido de cómo es eso de ser 25% menos tóxico. Es porque hay como unos benchmarks, ¿ya? Como quizás estándares de cómo evaluar toxicidad, y entiendo que sí, pues eso puede ser subjetivo y todo, y es una crítica válida, pero es una forma en la que la industria resuelve estos problemas. Y según este como benchmark, era 25% menos tóxico que GPT-3, ¿ya? Lo que sí, se fijaron que no presentaba mejoras como sustanciales en benchmarks de sesgo, es decir, podía seguir teniendo sesgos de, no sé, de género, racismo, xenofobia, etc. ¿Ya? Y empeoró sus resultados en algunas tareas estándares, o sea, tareas que antes GPT-3 sí resolvía correctamente o mejor, ahora empeoraban. Pero lo que hicieron es después agregar un paso extra en la etapa 3 que hizo que no se olvidara de estas habilidades que tenía antes, ¿ya? Ahí si quieren que les explique cómo se hizo eso, lo puedo hacer, ¿ya? Pero espérenme un poquito porque si no la gente se va a perder, ¿ya? Además, los resultados de InstructGPT fueron preferidos sobre los de GPT-3 por levelers que no participaron del proceso de entrenamiento. Es decir, tomaron un set de levelers que no participaron de todo lo anterior, ¿ya? Hicieron que evaluaran las respuestas que daba GPT-3, InstructGPT y el modelo SFT, todo esto obviamente segado de cuál era cuál, eran mucho mejor los resultados, o para ellos eran mucho mejor los resultados de InstructGPT, ¿ya? Y además, y este es el punto que a mí me parece más interesante, vieron que InstructGPT generalizaba instrucciones que no fueron mostradas durante el entrenamiento. Como por ejemplo, aprendió a resumir código, o mejoró su habilidad de resumir código, a pesar de que no fue una tarea con la cual fue entrenado durante este proceso. Aprendió o mejoró su capacidad de responder preguntas sobre código. Nuevamente, esas no eran las cosas con las que fueron entrenados. Y la más sorprendente para mí al menos es que logró aprender a seguir instrucciones en otros lenguajes, los cuales se encontraban muy poco o no se encontraban derechamente en los datos, ¿ya? Y esto es lo que los autores mencionan, de que al parecer como que logró captar mejor esta intuición de lo que es ser como útil o servicial, ¿sí? Y generalizarlo para otras áreas de dominio con las cuales no fue entrenado, ¿ya? ¿Algunas dudas hasta acá? ¿No? Ya, bueno, acá tenemos datos, como tablas, para ver cómo se evaluó o se ve esto. Entonces acá tenemos 4 modelos. Está InstructGPT, el SFT, el modelo del paso 1, GPT-3 y GPT Prompted. Acá Prompted es decir que le ingresaron textos que le aplicaron esta estrategia de prompting para ver si podían mejorar sus resultados al momento de GPT interactuar con ellos, ¿ya? Y tenemos 3 modelos, uno de 1.5 millones de parámetros, uno de 6 millones de parámetros y otro de 175 millones de parámetros. Y acá está este score que se llama Likert Score, que es un score subjetivo que usaron y crearon los labelers, ¿ya? Es decir, cuánto me gusta más uno u otro, ¿ya? Y bueno, resultados bien asombrosos es que podemos ver que incluso el SFT de 1.5 millones de parámetros ya es mucho mejor que el de 175 millones de parámetros, ¿sí? GPT-3, a pesar de tener mucho menos cantidad de tamaño y cómputo, ¿ya? Y por otro lado, vemos que InstructGPT es mejor que el de SFT. Pero sí ocurre como algo curioso, y es que el de 6 billones de parámetros funciona un poco peor que el de 1.5 millones de parámetros, ¿sí? Ahí yo creo que quizás como que el entrenamiento nos ocurre algo raro, no sé. Y lo otro también que creo es interesante este gráfico es ver lo que importa esta estrategia de prompting, en especial en los modelos grandes. Como que el salto de acá a acá, simplemente, en verdad, de comparación de acá a acá, por simplemente cambiar la estrategia de cómo preguntar o pedir una tarea, afecta mucho, ¿ya? Y eso lo podemos ver hoy en día incluso en ChatGPT, de que realmente no entiende lo que queremos resolver, pero si cambiamos la manera en que se lo informamos, sí lo logra resolver, ¿ya? Acá hay otras evaluaciones. Estos de la izquierda, mientras menor sea el score, es mejor, y los de la derecha, mientras mayor, es mejor, ¿ya? Entonces, en este dataset de toxicidad, podemos ver que InstructGPT tiene números menores que los de GPT y que SFT también, ¿sí? De hecho, la diferencia entre estos dos es poquita, entre SFT e InstructGPT. En el caso del de abajo, a la izquierda, del de alucinaciones, podemos ver que SFT incluso funciona mejor que InstructGPT, es decir, que alucina menos, ¿ya? Pero que de todas formas, InstructGPT es harto mejor que GPT. De hecho, menos de la mitad de los errores de alucinación. Y alucinación es esto de que genera información como ficticia. Como no es que te diga que no sabe, sino que te inventa una historia que no existe, ¿ya? Después, en el dataset de Truthfulness, se ve que InstructGPT funciona harto mejor que GPT, y que por alguna razón el de SFT no mejoró tanto de hecho empeoró su Truthfulness, ¿ya?
Y por último, en este otra evaluación, que es como de la capacidad de asistencia, efectivamente SFT y InstructGPT mejoraron respecto a GPT. Claro que no sé si tanto en cantidad, pero sí mejoraron. ¿Ya? No sé si tienen dudas de estas evaluaciones. ¿No? Ya. Bueno. Entonces ahora vamos a la última parte, que es cómo esto ha afectado en el programa de research y el desarrollo de IA. Acá no voy a incluir todas las cosas que están ocurriendo porque no las sé todas y porque la idea es que vean de que en el fondo esto está afectando y dictando en el fondo la manera en cómo estamos diseñando hoy en día nuevos algoritmos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ya están saliendo alternativas de código abierto. Esta es la que agarro vuelo más, que es Open Assistant, que está hecho por la gente de Lion, que es un colectivo de researchers como de código abierto, financiados públicamente, y que está generando una alternativa que sea de código abierto, ¿ya? De hecho, no sé si se enteraron de que ChatGPT salió como una API abierta hace poquito, y que una de las gracias que tenía es que era muy barato, de hecho más barato que cualquier API que había tenido antes GPT-3. Y se rumorea de que esto fue en respuesta a este tipo de cosas, porque así desincentivan de que se desarrollen estas cosas, como que no tiene mucha gracia usar algo de código abierto si la opción de ChatGPT es muy barata. ¿Y por qué hicieron eso? Porque ya ocurrió antes de que Lion con Stability AI le quitaron de cierta forma a OpenAI el uso de DALI. Cuando salió este modelo DALI que generaba imágenes con texto, después salió Stable Diffusion y se convirtió como el estándar en la industria porque era código abierto y fácil de usar. Y DALI tenéis que pagar. Entonces ahora que esto es tan barato, como que quizás no tiene tanta gracia usar algo de código abierto, ¿sí? Porque la barrera de entrada es muy baja. Esto es toda especulación, pero eso dicen como las malas lenguas. Además sabemos que OpenAI siguió investigando sobre cómo aplicar esto de entrenar con feedback humano y ver mejores estrategias. Este es un paper que salió en octubre del año pasado y que justamente están evaluando InstructGPT con distintas estrategias del reward model, ¿ya? O sea, obviamente hay trabajo post InstructGPT y que ha sido aplicado a ChatGPT para mejorar su uso, pero lo bueno es que esto también nos dice que efectivamente están usando todavía estrategias de reward model y como agente externo con IA, aparte de los labelers, ¿sí? O sea, probablemente esa fue como el camino que están siguiendo para ir mejorando y seguir mejorando ChatGPT, ¿ya? Además se está extendiendo a otros dominios. Este es un paper, Instruct Pix to Pix, que en el fondo fine-tunean Stable Diffusion, este modelo que genera imágenes a partir de texto, para que pueda editar imágenes con instrucciones, ¿ya? También usaron una estrategia parecida a la de InstructGPT, y la idea es que entonces uno ingresa una imagen y le da una instrucción y te edita la imagen según esa instrucción, ¿ya? Y este paper es como de enero o diciembre del año pasado. O sea, enero de este año o diciembre del año pasado, y es de la Universidad de Berkeley. Y por último, salió este paper que salió hoy día, me vine viniendo el código en la mañana, que es de Visual Chat GPT de Microsoft, que recuerden que Microsoft, o los que no saben, Microsoft tiene una alianza con OpenAI, así que probablemente trabajaron esto tras bambalinas, y que generaron un sistema en el cual relacionan ChatGPT con modelos de visión para que puedan interactuar. Entonces tenía Stable Diffusion y Vision Transformer, y la idea es que puede uno interactuar con este modelo para resolver problemas de lenguaje y visión, ¿ya? Y es muy curioso porque si uno ve si puede ver el repositorio, que acá pueden ver que salió hace nada, hace 10 horas, 11 horas, aunque esto lo copié hace una hora, así que 12 horas. Tiene solo un script de código, que eso es muy poco común en los códigos del paper, y es literal usar puras herramientas abiertas y hacer un sistema con eso. De hecho, no sé cómo esto dio con paper, pero funciona así, ¿sí? Así que lo que están haciendo ahora es empezar a unir legos para unir estos modelos de lenguaje con otros modelos fundacionales de visión y generación de imágenes. Y eso es la charla, ¿sí? Aprovecho, eso sí, de dar agradecimientos a personas que me ayudaron, en particular José Cañete, que me ayudó a entender mejor los modelos de lenguaje y resolvió dudas, Rodrigo Toro, para también ayudarme a entender mejor la parte de Reinforcement Learning, que no mencioné tanto porque esta charla estaba pensada para gente que no sabe programar, así que no me fui tanto por esa área, pero si tienen dudas de la parte de Reinforcement Learning como más duras y puras matemáticas, se las puedo resolver, así que gracias Rodrigo. Jorge Bayer, que me ayudó con material audiovisual, pero que al final no usé. Y por último, Lucas, que me ayudó a darme feedback de la charla. Yahoo. Sí, gracias. Así que, denme preguntas. Dale. Perdón, no te escucho bien. No te escucho muy bien. ¿Se puede acercar un poquito? Ya. La toxicidad que se bajaba de los modelos. ¿Ya? ¿Cómo se mide la toxicidad? No sé bien cómo funciona el benchmark. Quizás tú, Carlos, ¿sabes? ¿No? Existen benchmarks de hecho que miden. Sí.
Perdón, voy a repetir la pregunta por la gente que está en el Zoom. Me preguntaron de si la toxicidad, ¿cómo se evalúa? Yo respondí que en verdad sé que existe ese benchmark, no sé cómo funciona. Le pregunté a Carlos Aspiga, que es experto de esta área. Me dijo que también sabe que existen benchmarks, que es estándar y todo, pero que tampoco está al tanto bien cómo funcionan abajo ni él. Pero sí, hay como benchmarks definidos que son estándares, que son distintos papers. Sí. Vale. ¿Existen herramientas para como una prueba GPT, o para algo en específico? Como para moverlo de a una tarea nueva, ¿sí? Claro, como qué herramientas se conocen como para darle como un propósito específico al GPT. Ya, me preguntaban acá si es que existen como herramientas para como agregar un propósito propio a ChatGPT. No, o sea, como que además del prompting no, porque no tenemos acceso como al código y los pesos. Entonces, si bien podría aplicar esta estrategia como a modelos aparte, preentrenados, y tú ahí como hacer que se entrenen para esas tareas, no se puede más allá que con prompting. Igual, OpenAI tiene abierta la posibilidad de fine-tunear modelos por ti, ¿ya? Pero eso es con GPT-3, creo que con ChatGPT no está abierto todavía. ¿Sí? Ah, ya. O sea, con ChatGPT sí se puede hacer eso. Ya. Dale. Por ejemplo, ChatGPT actualmente cuenta con labelers o solamente recibe feedback cuando lo usa. Me preguntaron si es que actualmente ChatGPT también cuenta con labelers o solo usan los datos del usuario. Realmente no sabemos porque esto ocurre tras bambalinas, más allá de los papers que publican y las cosas que se filtran. Así que estaría especulando. Sé que ponte tú, ahora que salió la API de ChatGPT, dijeron que no van a usar esos datos para el entrenamiento, y yo me imagino que igual tienen algo de interacción humana, en particular o sea, están publicando estos papers. Quiere decir que todavía están investigando estas áreas. Sí. Ya. ¿Qué tanto crees que puede afectar que Microsoft esté involucrado en OpenAI? ¿En qué sentido? Perdón. Ya, sí, Sebastián, ¿en qué sentido dices que, o sea, ¿para qué apuntas con la pregunta? Porque es como media abierta, no sé bien cómo podría afectar. ¿Como a nivel de industria, de dirección de las empresas, de cómo se desarrolla la IA? Ya, cuando responda, sí. La dirección de la empresa. Ah, dirección de la... Eh, Ya, bueno, para los que no saben, OpenAI partió siendo como una empresa non-profit, que su rollo era como hacer estadía abierta y de manera responsable y todo. Y después de que salió GPT-2 empezaron como a cambiar un poco su estrategia. Cuando salió GPT-2 no lo abrieron porque dijeron que era como peligroso para la sociedad y todo. Y se demoraron harto tiempo en abrirla y que estén los códigos abiertos. Después cambiaron a hacer una capped profit, que supongo que significa que pueden ganar hasta cierto límite de plata. Y investigadores empezaron a decir que, de hecho, como que les empezaron mm, a exigir que no publicaran las cosas que estaban trabajando y todo y ser como más cerrados. Y ahora estamos viendo que, claro, tienen APIs con plata y todo, entonces efectivamente OpenAI ha tenido un cambio a ser más orientado a generar plata, quizás, más que a research puro y duro. Pero igual, de cierta forma, hay que ser como honestos de que muchos de los avances últimamente han venido de la mano de OpenAI, aparte de Google, Facebook y otras competencias. Por ejemplo, los modelos de difusión existen hoy en día gracias a OpenAI, como que ellos como lo revolucionaron. GPT existe gracias a OpenAI. DALI existe gracias a OpenAI. Entonces, como hay muchas como áreas que han avanzado mucho gracias a OpenAI. Entonces, no dudo de que van a seguir creando como nuevas maneras de pensar la IA y avanzar. Em, pero también me tinca que se van a empezar a aplicar lógicas de startup y generar plata quizá, y por eso como que los incentivos quizás se desalinean. En particular si es que ahora tiene una inversión tan grande de Microsoft. Y partió esta carrera armamentística de la IA entre las empresas. Sí. Vale. No. Me doy cuenta que te decía ChatGPT, como pretende ser una inteligencia artificial que no tiene como ética ni nada, Ah, ya, ¿cómo ya. responderías a esto? Ajá, Lograr conseguir respuestas como sencillas o no sencillas así. ajá. Y aunque lo han ido como parcheando, o lo van mejorando, después encuentran otra secuencia de palabras. Claro. Como, ¿te ocurre cómo podrían hacerlo para evitar como que no pase eso sin perder la habilidad de
ChatGPT de pretender hacer cosas o hacer así juegos, de repente le decían como, vamos a jugar un juego que tienes que hacer tal cosa. Ya. Si no falla, como que nos estaban perdiendo puntos, cosas así. Ya, perfecto. Me mencionaban de que se llama... ¿Cuánto dan, perdón? Le dice, creo, como do anything now, no sé. Ya, do anything now. Ya, claro, dan, que es como una estrategia de prompting, de que hacen que le dan prompts a ChatGPT, donde logran que igual sea tóxico y todo, diciendo como, por ejemplo, tú eres una gente que no tiene moral y todo, y te pregunta tal cosa querías, etc. ¿Ya? Y que si bien la han ido parchando, igual después buscan una manera de hackearlo. Y si se me ocurre una manera que lo puedan evitar. La respuesta es no. Si se me ocurriera, probablemente sacaría un paper de esto y me haría famoso. Así que sí, yo creo que igual es como una especie como de carrera. Es súper probable que sigan encontrando exploits de aquí en un futuro y todo, pero lo van a ir resolviendo y desincentivando que ocurra. Eso. ¿Sí? ¿Charlie? Yo soy optimista de eso, que la ciclovía es como que son dos problemas. Un problema es cómo engaño al sistema y otro es cómo detecto que me están tratando de engañar. El detectar que me están tratando de engañar es una tarea más fácil que engañar. O sea, piensa en un libro. Es más fácil leer un libro y pensar que te gustó versus escribir un libro que te gustó. Porque detectar es mucho más fácil que generar algo que es un criterio. Entonces, soy optimista de que si esta carrera se da dando idea, el detectar debería ganar el reto. Ah, sí, buen argumento. Lo voy a decir para la gente de Zoom. Carlos dice, el investigador, que él es optimista en que se puede resolver porque al final hay dos problemas que están ocurriendo. Uno es como engañar al sistema y otro es que el sistema detecte que lo están engañando. Y da un ejemplo de leer un libro y que te guste y detectar que te gustó el libro. Escribir un libro que te guste versus leer un libro y decidir si te gustó. Es distinto como escribir un libro y que te guste a detectar si el libro te gustó. Y es más fácil hacerlo. Ya, es más fácil leer un libro y decir que te gustó que escribir un libro que te guste. Entonces, como que en la carrera es más fácil que la gente que detecte avance más rápido o mejor que el otro. ¿Sí? Ya. Forma de entrenar GPT me recordó el mecanismo de una GAN, Generative Adversarial Network. ¿Es algo similar o son métodos basalmente No, o sea, creo que ya sí igual, no, ya. No, sí igual puede ser pensado como que, ya, perdón. Ya para estar todos como en el mismo escenario, la GAN, la Generative Adversarial Network, tienen dos agentes compitiendo, un generador y un discriminador, y se entrena para justamente crear un modelo que pueda generar cosas como fotos, ¿ya? Y el discriminador va recibiendo imágenes y dice si son reales o no, y como van compitiendo uno con otro, llegan a un equilibrio en H en que el generador como que es competente y genera imágenes buenas. Entonces, en ese sentido, como hay como una competencia y como un juego, igual es verdad que se podría parecer un poco a lo que ocurre acá, porque efectivamente hay como una competencia entre, un segundo, entre el modelo acá y el reward model. Y de hecho está entrenado con la estrategia de reinforcement learning, que es como una estrategia que generalmente se usa para resolver juegos y para que agentes puedan manejarse en escenarios que cambian. Así que sí, en ese sentido puede ser, pero en verdad son escuelas distintas de cómo optimizar y crear modelos. Porque una es con reinforcement learning, que es toda una escuela distinta de entrenamiento, y la otra es una LOS típica como de mantener información y como que tengan incentivos contrarios. Pero sí compiten unos con otros, así que claro, puede ser parecido. Sí, sí. Perdón, no te escuché muy bien. Ah, ya, otra nada que ver. Ya, ya. Me preguntaron si hay alguna IA que pueda predecir si van a subir o bajar las acciones en el mercado bursátil. Investigación de hecho hay caleta de código abierto de gente que hace como IAs para hacer estas cosas. Y también sé de que en la bolsa de Nueva York tuvieron que empezar a legislar porque ocurre que creo que abajo de la bolsa de Nueva York hay como servidores, ¿cachai? Y distintas empresas tienen acceso a sus servidores y tuvieron que legislar de que todos tuvieran la misma cantidad de cómputo disponible para que no sea injusto entre distintos como inversionistas. Más allá de eso no sé, y no sé qué tan efectivos serán y todo. Según yo lo que ahí juegan es medio más a micro trading, que es como un nivel de trading que no pueden hacer personas reales. Y como que ahí ganan como un delta muy chiquitito, pero que a la larga se suma y bueno. Aquí igual nuevamente estoy como freestyleando y especulando, esta no es mi área, así que, pero te digo las cosas que sé. Sí.
No sé si se han hecho públicos los algoritmos para hacer el fine tuning de estos transformadores, pero ¿nos podría hablar un poco más o menos de grandes rasgos de qué consiste? Sí, onda, por ejemplo, el de RLHF, está súper público, hay hartos repos que lo resuelven. Y, o sea, espérate, ¿cuál fue la pregunta de nuevo? Que si nos podía hablar a grandes rasgos de cómo funcionan estos algoritmos matemáticos. Ya, a ver, no tengo paper acá. Así. No. A ver cómo te lo explico sin imágenes. Ya, pues cuando tú estás fantuneando, tú tenías el modelo que fue entrenado con una tarea en mente, ¿ya? Predecir X cosas. Y como ya tienes ese modelo con esos pesos, ¿ya? Y ese modelo fue entrenado como con un objetivo matemático, que es como bajar el resultado en optimización, ¿ya? Acercarse a un óptimo. Tú después puedes llegar y cambiar, en el fondo, tomar estos pesos, cambiar la ecuación con la cual estás evaluando y por lo tanto querías optimizar, ¿ya? Y con eso vas extendiendo el aprendizaje para una nueva como área, ¿ya? Entonces puede ser tan simple como, claro, pasar de gato a perro, simplemente cambiando manteniendo la ecuación, pero cambiando como lo que evalúa. Como también puede ser simplemente cambiando la ecuación en sí, más que los elementos de esa ecuación, como ocurre acá con Reinforcement Learning. Porque el GPT no fue entrenado originalmente con Reinforcement Learning, pero luego cuando ya tengo estos pesos y le cambio la ecuación entera con la cual evalúo qué también está haciendo el modelo, y por eso ajustando los pesos es que se entrena para un escenario nuevo. Perdón, sé que es como difícil que te lo expliques con palabras sin tener como cosas a mano y por eso lo tuve que decir con... No sé si tenéis dudas más específicas de eso. Así, ¿cómo se define esa función? Si mal no recuerdo. Charlie, ¿tú sabes cuál es la función de pérdida de GPT? Sí. Decir la distribución de probabilidad de las distintas. Por eso te la llamo de manera súper genérica. Por lo tanto, el modelo podría aprender de todo con eso. Si no sé palabras, tiene que entender muy bien lo que pasó atrás. Con el fine-tuning uno no puede pedir una tarea muy específica, mucho más específica que la otra. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento como que aprende de todo, pero nada demasiado bien. Y con el fine-tuning, como la decía, ahora aprende la última, el último escalón que faltaba para llegar a lo. Y ahí hay un teléfono de objetivo. Puede ser clasificación, puede ser generar otras cosas, puede ser creación de preguntas distintas, ideas más prospectivas, más de técnicas. Están dadas y si no, se puede poner creativo, pero finalmente es ponerle una función objetivo, minimiza algo o maximiza algo, una función objetiva de otro. Sí, no sé en particular cómo definir la ecuación de... No sé qué ecuación usaron para GPT. Sí. La pregunta es, entiendo que Microsoft está potenciando su motor de búsqueda incluyendo esta GPT en Bing. ¿Tiene alguna ventaja por sobre la actual ChatGPT? No sé. Yo creo que no, debería ser el mismo. De hecho, por lo que tengo entendido, es peor. ¿O no? Como que Bing... Ah, ya. Ya, me están diciendo que pueden buscar en internet. Se integró con un centro conjunto de datos y se ajustó el modelo para que respondiera con ese conjunto de datos y por eso pasa mucho que uno pregunta cosas y dice, solamente conozco hasta noviembre del 2021. Ah, ya. Porque son los datos de ahí. Y para suplir todo lo que viene de noviembre del 2021 hasta hoy día, que muchas veces uno quiere contar cosas hoy día, le dieron una habilidad para que haga una búsqueda en internet, investigue ese resultado y genere una respuesta en base a los resultados. Pero es como yo diría que es más del área del software que del área Bueno, acá Charlie dijo a la pregunta de que si efectivamente tiene como parece que como habilidades distintas porque puede buscar en internet y según eso responder. Y ChatGPT no está todavía entrenado con eso. ¿Más duda? No, ya, pues creo que estamos. Muchas gracias por asistir.